Mi nombre es Sebastián Martí, soy responsable de Revenue Assurance y Prevención de Fraudes en Cablevisión Argentina. Mi nombre es Sergio Piris, soy abogado, estoy a cargo de la Jefatura de Delitos en Tecnología dentro del área de legales de Cablevisión Argentina. Fue un proceso bastante extenso donde evaluamos distintas soluciones de estas características y seleccionamos RIDE porque es la solución o la plataforma que nos permitía interactuar a varias áreas de la compañía que trabajamos en lo que es la detección y la gestión de casos de fraude, así como también el monitoreo de procesos para todo lo que es la cadena de ingresos de la compañía. RIDE es una plataforma que nosotros, junto con otros sectores de la compañía, fraude, auditoría interna, y se evaluó la posibilidad en su momento de poder incorporar a la compañía. Bueno, como dijeron anteriormente, tuvo un proceso largo de todo lo que fue el proceso de la compra y se eligió porque es una herramienta que a nosotros, desde el punto de vista legal, toda la información que pueda hacer fraude a través del workflow, o sea, toda la investigación previa, nos la pueden pasar con toda la prueba, toda la documentación que fueron ellos recolectando en su proceso de búsqueda y detección del fraude. Y una vez que llega a legales, ya tenemos unos elementos probatorios para evaluar una causa penal que podamos llegar a iniciar o no, muy completa, con mucha información, cosa que anteriormente todo eso nos llevaría muchísimo tiempo poder armar. Básicamente el mismo concepto, la posibilidad de interactuar con los casos desde la generación hasta la gestión y cierre de cada uno, y desde la parte visual aporta mucho, facilita la identificación y la gestión y el análisis de cada una de las alarmas que va generando. ¿Cómo viene toda esa información? Que es muy clara, con todas las vinculaciones del fraude, cómo se fue formando. Y en sí, estamos hablando del RIDE, pero también está el Link Analysis, que es una herramienta que tiene WeDo, que si bien nosotros actualmente no lo estamos utilizando, sí se va a utilizar en el futuro. Y es una plataforma que creo que a nosotros nos va a servir mucho porque es toda la vinculación de todo aquel agente fraudulento, que no solamente estamos hablando siempre de una persona, sino generalmente el fraude en el caso de suscripción tiene que ver con DNI adulterados, todo lo que tenga que ver con la adulteración del pedido de información por tarjeta de créditos adulterada, número de teléfonos celulares, domicilio. Entonces, toda esa información muchas veces cuando la teníamos, vincularla es muy complejo. Con respecto a través, cuando tengamos el Link Analysis, nosotros vamos a facilitar todo eso, ese trabajo que quizás antes nos lleva mucho tiempo, con el Link Analysis lo vamos a resolver más rápido.